Sí, hermanos, hicimos una pausa de 3 domingos con mensajes que fueron eh, de otros temas, pero siempre bíblicos. Eh, pero es necesario retomar esta serie y terminarla. Hemos dispuesto a estudiar la epístola a Tito. Y si Dios lo permite y no hay ningún cambio en el resto del año, quiero aprovechar para anunciar el plan de predicación del año 2023. Vamos a terminar la epístola a Tito, posiblemente un par de meses, hasta llegar al último versículo, y así poder estudiar el libro completo de Tito. Si usted quiere luego estudiar el libro de Tito, ya en el canal de YouTube hay 24 mensajes subidos de todo lo que se ha expuesto del libro de Tito, y está en una lista de reproducción. Usted le puede dar play y pues no, en un día no creo que se pueda, pero puede escuchar uno a la semana o uno diario, y así decir, he estudiado y he entendido el libro, la epístola a Tito. Si Dios lo permite, posteriormente a eso, voy a pedir que por favor estén orando. Hasta ahora está muy firme en mi corazón poder hacer un estudio del libro de Lamentaciones, donde quisiera tomar bastante tiempo en contextualizar este libro para poder entenderlo de manera adecuada. Así que, si Dios lo permite, esa será la próxima serie a predicar este año, y nos dará tiempo para iniciar o continuar una serie muy grande que se dividió en partes. Hace ya un tiempo dimos una serie que se llamó Los primeros años de la iglesia, concentrando el nacimiento y el crecimiento de la iglesia en Jerusalén, hechos del capítulo 1 al capítulo 8, digamos, o 7. Entonces hay que darle continuidad cuando la iglesia empieza a crecer, cuando se formó en Jerusalén y luego le empieza a crecer. Y vamos a estudiar hasta, no lo vamos a estudiar todo para tenido la estructura de dividirlo en 3 porciones, posiblemente hasta 4. Entonces vamos a estudiar la continuidad de los primeros años de la iglesia, capítulo 8, creo que hasta el concilio de Jerusalén vamos a estudiar, que es Hechos 15. Entonces, si Dios lo permite, habrán invitados durante todo este tiempo, eh, interrupciones leves en la serie, pero yo les pido de todo mi corazón que por favor oren por eso, porque ese es el mayor alimento para nuestra alma, la palabra de Dios. Y deseo realmente que esto sea un trabajo en equipo. Yo voy a invertir horas a la semana en oración y en preparación y en estudio y en meditación de estos pasajes, de estos libros, en lectura. Pero hermanos, yo les voy a ser muy honesto, para que esto sea realmente productivo para nuestras almas y edificante para la iglesia en términos generales, es necesario que ustedes también asuman una leve responsabilidad de la predicación del domingo. Es preparar su alma, su corazón y estar orando por el mensaje del domingo. Habiendo dicho esto, ahora sí, entremos en materia del mensaje de hoy. Y voy a pedir que leamos Tito, la epístola a Tito. Hoy empezamos el capítulo 3. Realmente vamos a leer 2 versículos, pero me voy a concentrar en el versículo 1 el día de hoy. Vamos a leer el versículo 1 y 2, que creo que son un mismo pensamiento, donde se enumeran algunas cosas que hay que hacer, pero vamos a meditar en el versículo 1. Y si lo tienen, por favor, léanlo conmigo. Dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Bendita la palabra de Dios. Oh amante Dios, soberano Señor, gran Dios, maravilloso Padre, en esta mañana disponemos este tiempo para exponer tu palabra, meditar en ella,
extraer de ella los preciosos tesoros de valor eterno para nuestra alma. Y te ruego, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Salvador Jesucristo, que sea tu guianza de principio a fin durante la exposición de tu palabra. Que tu Santo Espíritu tome el dominio de nosotros, que estamos congregados y en este momento exclusivamente para escuchar tu santa palabra. Domina al que predica tu palabra, es decir, a mí, y domina al que escucha tu palabra, a los oyentes. Para que en una comunión contigo, Señor, con tu santa palabra y en una concentración en ti, tu palabra ya pueda edificar nuestros corazones para tan suprema tarea, honorable tarea, hermosa tarea. Te pido que me dotes, que me otorgues, que me des humildad, Señor. Porque exponer tu palabra sin humildad es un gran pecado, Padre. Y te pido que me libres de ese pecado. Que me des lo que escasea en mí, tu humildad, para guiar a tu rebaño por tu palabra en humildad, con autoridad, con amor hacia cada uno de los oyentes, con fe en ti, que mientras tu palabra es expuesta, tú mueves tu mano poderosa en medio de nosotros, removiendo el alma de los pecadores al arrepentimiento y removiendo el alma de tu iglesia a la santificación. Dales a los oyentes también humildad para escuchar el consejo de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. La conducta cristiana ante las autoridades civiles, primordialmente, también eclesiales, laborales y otro tipo de autoridad que hay en la sociedad. De eso vamos a meditar el día de hoy. Y teniendo claro desde un inicio, como dicen las Sagradas Escrituras, toda autoridad proviene de Dios. Ante este principio de que toda autoridad proviene de Dios, y siendo parte cada uno de nosotros de una sociedad organizada en alguna medida, y en nuestro caso, según nuestra constitución y nuestro país en un estado de derecho, o lo que los juristas y los politólogos llaman en una república, tenemos muchas autoridades gubernamentales, municipales, legislativas, policiales, militares, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es o cuál debe ser la conducta de un cristiano ante estas autoridades? Porque aquí surgen muchas aristas. Bueno, hay gobernantes que son malos, no los voy a excusar. De alcaldes, diputados, secretarios de Estado, directores, presidentes, expresidentes, futuros presidentes. Hay jefes que son déspotas. No todos, pero hay algunos. Hay autoridades que son abusivas. ¿Qué debo hacer yo como cristiano? No solo eso. Hay autoridades que quieren colaboración para cosas impropias, corruptas. Hay autoridades que quieren imponer por compromisos que ellos tienen, valores que van en contra de las Sagradas Escrituras. Y yo estoy ahí en medio, hasta con cierto afecto hacia ellos. Pero por sobre todas estas cosas, el cristiano tiene un libro sagrado
el cual debe honrar, y un Dios que está por sobre todos los reyes. Por eso se le conoce como el Rey de Reyes y el Señor de señores, y en última instancia y en primera instancia, a Él le debemos obediencia. Habiendo dicho esto y sabiendo esto, Pablo escribe a Tito en el siglo I, en la década número 6. Es decir, entre el año 62, 64, algunos dirán 65, escribe esta epístola. Estando privado de libertad por la autoridad, a sabiendas del emperador, del gobernante, él escribe, recuérdales que se sujeten a la gobernante y autoridad. Pero hay que hacerle una pregunta a este texto para entenderlo mejor, no porque esto nos vaya a hacer entender o no entender el pasaje. ¿Quién era el gobernante en ese momento que Pablo escribió esto? ¿Era un buen gobernante? Estamos totalmente convencidos por los estudios históricos que el emperador romano, a quien se le llamó desde un tiempo el César, cuando Pablo escribe esto, era Nerón, un gobernante malo. Nerón no iba a ser el emperador romano, iba a ser su hermano o medio hermano, digamos. Y algunos historiadores registran y dicen que la ambición de Nerón de ser el emperador hizo que él envenenara a su hermano para ser el emperador, el César. Imagínense desde ahí los valores de este hombre y de este gobernante. Desde ya sabemos que el corazón de este hombre no es un corazón humilde con temor a Dios. Pero no solo eso. Realmente no he podido estar 100% claro y por eso no me atrevo a decirlo. Si esta epístola la escribió antes, y creo que fue antes, o después de que se quemara Roma. Siendo Nerón gobernador de Roma, hubo un incendio, históricamente está registrado, que consumió mucho de la ciudad. Y muchos culparon a Nerón, que posiblemente él incitó y metió fuego a Roma. No sabemos qué planes. Y la gente lo empezó a culpar. Y él quiso zafarse de esa responsabilidad. Y le echó la culpa a un grupo de personas para ir contra ellos. ¿A quiénes les echó la culpa? Aproximadamente años 64, 65. A los conocidos como cristianos. O sea que ese fue un mal emperador para la iglesia. Los padres de la iglesia, uno de ellos dice, el que comenzó la persecución contra los cristianos fue el emperador Nerón. Sea que estemos de acuerdo o no, lo que sí podemos decir que fue férrea la persecución en algún tiempo durante este emperador. Bueno, sabiendo que el emperador en tiempo de que Tito está en Creta y de que Pablo escribe esta epístola es uno de los peores para la iglesia, Pablo escribe a la iglesia, a Tito, para que le recuerde a la iglesia, no que la iglesia no lo sepa. Y le dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Vean que no dice enséñales,
porque es un principio básico. De hecho, está en los 10 mandamientos, cuando dice honra a tu padre y a tu madre. Desde ahí está enseñando la palabra de Dios como principio, que hay una autoridad, y ese principio de autoridad permanece en la sociedad, en el Estado, en la iglesia, en lo laboral y en otros campos. En la familia también Dios ha designado quien es cabeza del hogar. Y entonces, con ese principio ante los gobernantes, Él les dice, porque seguramente ante un mal gobernante, la iglesia puede pensar, puede creer que tiene el derecho a hacer rebeldía, sedición, anarquía. Y podemos estar convencidos de eso. Ir por el poder, tomar las armas y quitar a Nerón, porque es malo. Nos está guiando a lo malo. En medio de eso, Pablo les escribe, recuerda, porque él ya lo había escrito en otras epístolas. Por ejemplo, en Romanos, recién lo leímos. Entonces dice, recuérdale, la iglesia debe ser un ejemplo ante la sociedad, un ejemplo ante el vecindario de someterse. William Hendrickson lo dice de una manera magistral. Y quiero leer lo que él dice. Aunque los creyentes, por tener una mente dirigida hacia lo celestial, esperamos con gozo el día de la gloriosa aparición de aquel que nos compró con su sangre preciosa. No debemos olvidar jamás, dice él, nuestro deber en la tierra. Tito debe recordarles esto, a fin de que en todo tiempo ellos puedan ser buenos ciudadanos y buenos vecinos. Amados hermanos, este mensaje, tal como lo voy a predicar hoy, lo pude haber predicado hace 2 años, 4 años, 6 años, 10 años, 12 años, 14 años, 40 años. No estoy predicando esto por algo actual, pero buscaré implicaciones de la actualidad. Estamos predicando esto porque es la palabra de Dios y es el texto que corresponde al día de hoy. Y la iglesia hay que recordarle, porque en nuestra naturaleza se nos olvidan estas cosas. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes, y de hecho nos sujetamos, hermanos, y a autoridades, de alguna manera nos sujetamos. Pastor, independientemente quién sea el gobernante, debo de someterme, independientemente si yo sé cosas de esta persona y sé que es malo o mala o X, Y o Z, independientemente. Pastor, ¿y si en esos gobiernos no creen en Dios? ¿Se le puede predicar esto a los cristianos de Corea del Norte de la misma manera que a los de Honduras? ¿O a los chinos? Sí, hermano. Y un paréntesis, no tan corto, pero importante. Hablaba la semana antepasada, conocí a un politólogo. Coincidimos casi en una hora de conversación. Y le hice algunas preguntas de algunas cosas que yo quería entender mejor. Afamamos mucho la democracia. Yo no voy a hablar de política, pero quería yo entender a otros sistemas que también se llaman democráticos, pero que son muy diferentes al nuestro. El sistema de Inglaterra, que es parlamentario, ahí nadie vota por el presidente. No sé si ustedes saben, ahí nadie vota por quién va a ser presidente.
se elige en el parlamento y no se llama presidente, se llama primer ministro, pero nadie votó por él en el sentido del pueblo. Se vota por un partido. O quería entender un poco el sistema de Israel, ¿verdad? Que son coaliciones de partidos. El mismo sistema americano no es por mayoría de votos. Y así el alemán, de hecho, la persona con mayor poder en Alemania no se llama presidente, se llama primer ministro. Entonces empecé a hablar, empecemos a platicar un poco de estas cosas, ¿verdad? Y de algunos gobernantes. Realmente hay gobernantes que son malos. Hay gobernantes que no merecen ser gobernantes. Hay gobernantes que nunca tuvieron que haber sido ni candidatos a la presidencia. En el mundo estoy hablando. Pero independientemente del sistema, sea democrático, después de las democracias, empecemos a hablar de otros sistemas con él, que no tienen ese concepto democrático. En otras zonas del mundo, anarquías incluso. Empezamos a hablar, por ejemplo, de Afganistán y todo eso. Hay autoridades. No importa cómo hayan llegado, hermano. Al final son autoridades. Entonces, este principio no depende del sistema político del que una nación sea parte. Pero es que yo vivo en Cuba y aquí no hay competencia. O en China y hay un partido único. Entonces yo no me voy a someter porque eso es injusto. Este principio no le está preguntando si es una democracia o no. No le está diciendo si son liberales, capitalistas o socialistas o comunistas. No le está diciendo si son jeques los que gobiernan en su nación o si son electos por la mayoría de votos. No le está diciendo, no, de hecho Nerón llegó al poder de una manera, ya les dije cómo. Está diciendo que les recuerden que como principio cristiano, independientemente de la sociedad en la que vivamos, si es la sociedad más infectada, más podrida, debemos de ser la luz, iniciando de muchas maneras, pero sujetándonos a los gobernantes y a las autoridades. Y sujetarse a los gobernantes, muchas veces en países como el nuestro, donde las pasiones partidarias exceden muchas veces a la conducta de un ciudadano y a la opinión, cuesta. Pero la iglesia debe de obedecer las sagradas escrituras. Pero si el problema que hay, yo lo voy a hacerles muy franco a todos, porque en la sociedad se nota casi en todo el mundo, que los afectos partidarios a veces pasan a estar por encima de los principios bíblicos y del sentido común. De tal manera que toda decisión que se tome en un gobierno del cual yo siento afecto o tengo militancia, lo veré bien. Intentaré buscarle el lado bueno. Dígase lo que se diga. Pero si las decisiones las está tomando un gobierno, una autoridad de la cual no tengo afecto o del cual es en contra de mi militancia, lo criticaré, estaré en contra. Seré un opositor ferviente desde mi lugar. El problema viene aquí. John MacArthur lo plantea de una manera también genial y yo se los quiero leer. Y voy a explicar lo que él no quiere decir también para que no me malinterpreten por qué lo estoy citando. Cuando los cristianos se vuelven políticos, corremos un riesgo. Y dice él, cuando los cristianos se vuelven políticos,
los pecadores se convierten en el enemigo y dejan de ser el campo misionero. John MacArthur no está diciendo, y estoy totalmente de acuerdo con él, no está diciendo que un cristiano no puede tener aspiraciones. De hecho, históricamente hay presidentes que han sido cristianos. En Holanda, el siglo pasado, tenemos uno de los ejemplos más grandes de un creyente devoto, genuino, llegando a ser presidente eh, de la República. Y no llamo nominal cristiano, sino genuino. No está diciendo eso. Pero el problema es, amados hermanos, quiero aprovechar este texto para decir esto. Creo que es pertinente. Cuando mi amor partidario, y en Honduras que se da mucho un amor férreo a los partidos, mi amor partidario está encumbrado en el trono de mi corazón. Y tengo, por lo tanto, un rival o rivales políticos que tienen afecto y militancia en otro grupo con ideas diferentes. Entonces empiezo a verlos o a hablar de ellos sin tener presente que soy cristiano y que debo de anhelar con lo profundo de mi corazón el arrepentimiento de los que están de acuerdo conmigo como de los que no. Entonces pongo las sagradas escrituras y mi valor cristiano por bajo de eso. Y al criticarlos, al señalarlos, al apuntar algo, lo hago de una manera tan afectiva y tan visceral, como se dice, por mi partido político, que se me olvida la Biblia. Eso es lo que está diciendo él. Cuando nos volvemos esa clase de políticos, corremos el riesgo de a quien debemos de ganar para Cristo, se convierte en un enemigo. Y lo vemos como un enemigo, como un rival, como alguien a que se vaya para el infierno, pero yo el evangelio no se lo predico. No debemos olvidar que por sobre nuestro está que somos creyentes. Y es por eso que Pablo le dice, recuérdales. No que no lo sepan, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Pedro también escribió aproximadamente su primera epístola en este año, cuando había habido una dispersión por la persecución. De hecho, en la primera epístola a Pedro, él lo dice en el capítulo 1, versículo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pero en la misma epístola, Pedro y Pablo murieron siendo gobernador este perverso hombre. Y ambos escribieron cosas similares. Capítulo 2, versículo 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Da a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que le hacen, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Y para este mismo tiempo, creo que unos tiempitos antes, Pablo, en lo que escribió, primero le escribió a Timoteo, después agarró la pluma y le escribió a Tito. Pero en ese mismo momento, en ese mismo tiempo, entonces en Timoteo, en primera de Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 1, él dice a Timoteo, exhorto ante todo.
a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Salvador. Si usted ya hace muchos años es cristiano, tú tenías conciencia, yo era un bebé o un niño, cuando fue presidente Roberto Suazo Córdoba, tenía la obligación de orar por él. Incluso antes, creo que fue, no me recuerdo el nombre del presidente anterior, Polo Paz, ¿verdad? Tenía que orar por él. Y en el tiempo de Suazo Córdoba tenía que orar por él. Y en el tiempo de Carlos Roberto Reina tenía que orar por él. Y en el tiempo de Rafael Leonardo Calleja tenía que orar por él. Y en el tiempo de Carlos Flores tenía la obligación de orar por él. Y en el tiempo de Ricardo Maduro tenía que orar por él. Ya sabía que me había faltado uno, ¿verdad? Simón Ascona en el tiempo, en los 80, ¿verdad? Tenía que orar por él. Después de Suazo Córdoba fue él y creo que después fue Calleja. Sí fue la cosa. Y después Reina, Carlos Flores. Hoy sí, gracias por ayudarme a ordenar mis ideas. Y luego de Ricardo Maduro por Manuel Zelaya, tenía que orar por él. Y luego de Manuel Zelaya por Roberto Micheletti, tenía que orar por él. Y luego de Roberto Micheletti por Porfirio Lobo, tenía que orar por él. Y luego de Porfirio Lobo por 8 años por Juan Orlando Hernández, tenía que orar por él. Y luego de Juan Orlando Hernández tenemos un año de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya, tenemos que orar por ella. Y quien sea que venga y venga. Y tenemos que someternos a las autoridades. Y orar por las autoridades. Ya sea que sean como Nerón o todo lo contrario. Pastor, y esto tiene un límite. Hay un límite de obediencia. Bueno, vamos a ir a Éxodo 1. Y aquí veremos si hay un límite. ¿Será claro el ejemplo? Creo que lo van a entender sin que lo explique mucho. En el capítulo 1 de Génesis. Perdón, de Éxodo. Versículo 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Y si es hija, entonces viva. Esta es una orden ¿de quién? Del faraón, del rey de Egipto. En la labor de parto, si era varón, ¿qué es lo que estaba solicitando? Que lo matara. Antes de salir del vientre ahí, mátenlo. Pero si identifican que es niña, que viva. Versículo 17. Pero las parteras temieron a Dios. Me acaba de pegar un escalofrío, hermano. Ante la solicitud del faraón, ante la solicitud del rey, ellas supieron quién era su verdadero rey, quién era realmente a quien le debían todo. Y sin importar las consecuencias, ellas pusieron el temor a Dios por sobre la orden del rey. Y no hicieron como les mandó el rey de Egipto.
sino que perseveraron la vida, dice, de los niños. Gloria a Dios por parteras como estas, sin universidad, sin doctorado, posiblemente sin estudio. Yo conozco una partera que no llegó ni a 6º grado, pero con temor a Dios. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis perseverado en la vida de los niños? Y ellas no respondieron con toda la verdad, hermanos. Pero parte creo que tampoco estaban diciendo una mentira total, pero estaban ocultando, y eso es mentir. Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellos. Versículo 20. Y Dios hizo bien a las parteras. Y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y en ese contexto nació Moisés. Entonces volvemos a la pregunta: ¿hay límites en la obediencia? Claro que sí, hermano. Claro que hay límites. Hace algunos años conversé con un pastor en Honduras que creció en Cuba. Y su padre era pastor en Cuba al inicio de la conocida Revolución Cubana. Y me contó muchas historias. Cuando iban los pastores predicando en el púlpito, obedeciendo el sagrado mandamiento de predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, y les tomaban desde los púlpitos y les llevaban a la cárcel y se reunían, había reunión de pastores y tenían culto en la cárcel. Hoy ellos pagaron ese precio. Hoy hay culto en Cuba, hermano. Y los pastores predican con toda tranquilidad. En Corea del Norte no pueden ni decir que es cristiano, pero de alguna manera ellos se congregan. Porque la obediencia a Dios está, ese principio es supremo a obedecer a los gobernantes. Independientemente cuál sea su afecto o su convicción en Honduras partidaria, usted debe de obedecer a los gobernantes, sea que sea de su mismo afecto o no, y sea que sea de su mismo afecto, corriente, militancia o no. Si le están obligando, incentivando a hacer cosas que están en contra del sagrado libro, tiene el derecho, por nuestra ciudadanía que realmente está en los cielos, de decir: no voy a obedecer esto. Y en el siglo XXI tenemos que ser transparentes. No puedo venir a hablar de esto sin decir las cosas que están pasando a nuestro alrededor. No importa el grado de afecto que usted tenga, usted es cristiano y no vamos a dejar. Y la iglesia de alguna manera debe de reaccionar si toca, para que se respeten los valores de la familia y a los niños en el vientre de sus madres. Sea quien sea que diga lo contrario, nos cueste lo que nos cueste, no vamos a estar a favor de eso. Dios instituyó la familia formada por un hombre y una mujer. Toleramos la inmoralidad, ahí camina rampante al lado nuestro, pero no le vamos a enseñar a nuestros hijos que eso es
normal o natural, porque no lo es. Es una desviación moral. Es una aberración a la naturaleza. Ellos debemos de llamarlos al arrepentimiento y a nuestros gobernantes también. Las naciones que han tomado los principios bíblicos como principios innegociables en sus estados de derecho, sépanlo, son las naciones más prósperas. Pero su prosperidad caerá en la medida que se sigan desviando de la palabra de Dios. No le vamos a enseñar a nuestros hijos que las criaturas en el vientre de una madre son un objeto que pueden desechar. No importa quién lo diga. Hay que conservarles la vida. Y como cristianos vamos a defender eso. Y por lo menos yo tengo la responsabilidad de enseñarle a la iglesia eso. Aunque me cueste lo que me cueste. Y ustedes tienen la responsabilidad de saberlo y de asumir su posición por sobre cualquier autoridad. Volvamos al texto sagrado. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Meditando en este pasaje vino a mi mente dos momentos de la vida de Jesús. Uno de ellos está en Mateo 17. Vayan conmigo, por favor. Versículo 24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro les respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa al anzuelo y el primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti, como pago de los impuestos. Él sometiéndose a las gobernantes. En el capítulo 22 de Mateo, capítulo 22, versículo 15, dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, el César para el tiempo de Jesús era Tiberio, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen en la inscripción? Le dijeron de César y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Jesús se sometió a los gobernantes. En su crucifixión fue al sumo sacerdote, sometiéndose, y fue al gobernador de Judea ante Pilato, y fue ante Caifás y Anás, y se sometió, hermano. Y nosotros no queremos someternos. Este principio de someterse y de sujetarse a la autoridad y de obedecer la autoridad es extendido a la iglesia, por ejemplo, con los defectos estructurales que la iglesia pueda tener. Los mismos límites que tiene para los gobernantes, tiene para la iglesia. La misma Biblia dice que hay que hacer cuando el pastor o los pastores están actuando contra la moralidad de la palabra de Dios. Pero hay que someterse. Laboralmente también ante su jefe o sus jefes debe de someterse.
Y en la sociedad también. Si usted va a algún lugar comercial, hay un guardia de seguridad que de alguna u otra manera se le ha concedido una responsabilidad de autoridad. No estar ahí para que usted le tire el carro encima. No lo niego. Tengo experiencia también y a veces no entiende uno lo que le desespera a uno, pero son autoridad. Aunque sea regañadientes, tenemos que obedecer. Ellos están haciendo su trabajo y tienen una formación generalmente militar. ¿Saben lo que es la formación militar en cuanto a las órdenes? A él le dijeron, aquí no se va a parquear nadie. Entonces, no importa el cuento que usted le diga, él tiene una orden que tiene que obedecer. Tal vez él es amable para transmitirla o no, pero él está haciendo su trabajo. Veámoslos como autoridad, por favor, cristianos, y tratémoslos con amabilidad y respeto. Al guardia del portón de una colonia, al guardia de un banco, al guardia de una repostería, al guardia de un restaurante. A todos, de alguna u otra manera, son algún tipo de autoridad. Bueno, dice, realmente nos enumera, creo que son 7 cosas este pasaje. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan. El cristiano no puede tener rebeldía como su principio y ir en contra de las órdenes o de los estatutos, de las directrices que se les dan. Que estén dispuestos a toda buena obra, y quiero tomarme unos minutos en esto para ir cerrando. Aquí el apóstol Pablo, cuando está hablando de que estén dispuestos a toda buena obra, es a toda acción dentro de nuestra sociedad que vaya a beneficiar a algunos. Y la está titulando como toda buena obra. Así que este texto nos ha caído en un momento apropiado y preciso, porque el próximo sábado la iglesia ha dispuesto donar dinero para dar alimento a los más pobres e invertir tiempo para ir en beneficio de ese otro subgrupo en nuestra sociedad. Entonces dice que estén dispuestos a toda buena obra. Que en el corazón y en la disposición de nosotros haya el deseo de participar en la medida de lo posible. No todos van a poder ir, no todos van a poder dar. Todos pueden orar, por ejemplo. Si usted no pudo dar, puede ir. Si usted no pudo ir, puede dar. Y si usted no pudo hacer ninguna de las dos cosas, puede orar por esta actividad. Pero que su disposición esté en toda buena obra. En medio de cualquier gobierno, de cualquier sistema, tenemos que tener siempre la disposición de extender nuestra mano fraterna, cristiana, genuina, para las buenas obras de fe. Luego dice, en consonancia con todo lo que hemos hablado, hermanos, que a nadie difamen. Lo veremos el próximo domingo. Que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Qué tiene que ver todo esto con el evangelio? Primero, el principio de la obediencia nunca está desligado del evangelio. Cristo es un ejemplo de obediencia. Al someterse desde su nacimiento hasta la cruz, en obediencia al plan redentor. No fue a la cruz porque él mereciera ir a la cruz. Fue a la cruz para perdonarnos en obediencia a su perfecto plan. Se sometió. Y si él se sometió, nosotros también debemos hacerlo.
Vamos a cerrar aquí y a continuar el próximo. Bendito Dios y Padre, gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a ir a tu palabra con humildad, a meditar en estas cosas con humildad y a no olvidar nunca que somos cristianos. Ya sea cuando arenguemos o animemos a los gobernantes de turno, así como cuando los critiquemos. Que no perdamos nuestra convicción y nuestra manera de ver a los hombres que son conforme a tu imagen y semejanza. Danos la humildad para someternos y danos la humildad y para la tenacidad de guardar tus valores. Si nos invitan o si nos quieren hacer partícipes de un acto que va en contra de lo moral, de lo honorable, de lo digno, ayúdanos a pararnos sobre la roca firme. Y aunque las autoridades estén contra nosotros, sostenernos en ti, Señor. Y que se haga tu santísima voluntad. Pero no queremos denigrar el nombre que llevamos de cristiano. Oh Señor, ayúdanos a orar por las autoridades. Y en este momento te oro por nuestras actuales autoridades. La presidenta Xiomara Castro Zelaya. Dótela de humildad y de temor a usted. En las decisiones que deba de tomar para el futuro de su gobierno, siempre esté ahí presente, póngale un consejero, Padre, en términos de valores y de moralidad, alguien de la confianza suya, Señor, y que ella lo escuche. A todo su equipo de secretarios de Estado, subsecretarios de Estado, directores, gerentes, secretarios ejecutivos. A Padre, que en medio de ellos alguien pueda contagiar o transmitir a los otros el temor a ti siempre en este gabinete y en los próximos en nuestro país. También te rogamos por las autoridades del Poder Legislativo, por cada uno de los congresistas, diputados, el presidente, su junta directiva, Señor. Bendice al ingeniero Luis Redondo, a toda la junta directiva, a todas las bancadas de todos los partidos. Dales temor a ti. Guíales en la decisión tan importante que tomarán este año, este mes. También por las autoridades del Poder Judicial, por el abogado, Señor Argueta, todos los magistrados, jueces, secretarios de sala, tribunales de justicia, Señor, tribunales de sentencia. Padre, la decisión más importante que considero puede ser trascendental para el futuro de este país es la decisión de la iglesia de doblar sus rodillas y orar por las autoridades y predicar el evangelio. Ayúdanos a asumirla, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Vamos a continuar, hermano.